Para todos los usuarios que están viendo este video, les presentamos los informes de auditoría de sistemas informáticos. Los informes de auditoría en sistemas se conforman por procedimientos. En sí, un procedimiento es una serie de pasos que tenemos que ir al pie de la letra. En primero encontramos aplicar instrumentos de recopilación, mediante el cual con estos instrumentos nos damos a conocer cómo está actualmente la empresa. Siguiendo está registrar el formato de situaciones encontradas, las desviaciones halladas durante la revisión. También está comentar las situaciones encontradas con los auditados, que esto nos da a plasmar a las personas que estamos auditando, ver su situación actual sobre los sistemas que tienen en la empresa. También encontramos encontrar conjuntamente con los auditados las causas de las desviaciones y sus posibles soluciones. Como auditores tenemos que dar soluciones a todo lo que hemos encontrado en el transcurso de la auditoría. También está analizar, depurar y corregir las desviaciones encontradas, como también jerarquizar las desviaciones encontradas y concentrar las más importantes en el formato de situaciones relevantes. También comentar las situaciones relevantes con los directivos del área de sistemas y confirmar las causas y soluciones. Concentrar, depurar y elaborar el informe final de auditoría, así como el dictamen de auditor. Presentar el informe y dictamen final a los directivos de la empresa para que estos puedan tomar decisiones muy sólidas para su empresa. Prosiguiendo con la siguiente diapositiva, están las características esenciales de presentación del informe. Con esto encontramos las características de fondo. En las características de fondo se refieren al cuidado que el auditor debe de tener al revisar el contenido total del dictamen de auditoría, en el cual debe de calificar los siguientes aspectos: que la información sea veraz, confiable y oportuna. También que la información cumpla con los objetivos y que sea entendible. Como también que el contenido del informe sea congruente a lo observado. El contenido tiene que abarcar el área auditada. También están las características de forma. Estas se refieren a la presentación y redacción del informe que el auditor debe realizar con los siguientes aspectos: redactar en una forma concisa, clara, sencilla y amena para que sea comprensible. Evitar redundancia, repeticiones y reiteraciones. La presentación del informe que tiene que ser profesional. Y nos pasamos a las características que el auditor debe implementar en el informe. En esta tienen que estar la claridad, la confiabilidad de lo que estamos realizando para que los altos mandos puedan dar buenas decisiones para su empresa, la propiedad, concisión, sencillez, asertividad en el informe que estamos dando, hilación, tono y fuerza, oportunidad. El oficio de presentación es una carta o es un documento de carácter personal que debe acompañar al currículum. Se utiliza fundamentalmente como herramienta para conseguir
la información que necesitamos. Ahora, introducción del informe de la auditoría de sistemas. ¿Qué nos quiere dar a entender con esto? Desarrollar o entender los conceptos generales de la auditoría de sistemas de información que permitan la identificación de riesgos a que está sujeto el negocio y el desarrollo de los respectivos controles que minimizará el impacto de los mismos. ¿Qué nos quiere dar a entender con dictamen de la auditoría de sistemas computacionales? Dice que es una técnica y especialidad que se enfoca únicamente en la evaluación del funcionamiento y uso correcto del equipo de cómputo, su hardware, software y perímetros asociados. Cuando nos hablamos de las situaciones relevantes, nos enfocamos o designamos algo que es importante, significativo, sobresaliente o destacado. La palabra proviene del latín relevantis, participio activo del verbo relevar, que significa levantar, alzar. Por ejemplo, un logro relevante, un aprendizaje relevante, unas palabras relevantes. Son las situaciones en las que nosotros nos vamos a enfocar más al hacer en una auditoría. ¿Qué significa situaciones encontradas? Es un sinónimo de hallazgos de auditoría. En cualquier evento, registro, documento, declaración, es definitiva cualquier cosa que aparece durante la auditoría y que servirá para evaluar si se cumple o no se cumple lo que se está auditando. Por último, tenemos los anexos. Los anexos son aquellos instrumentos que utilizamos para recopilar toda la información anterior. Es una hoja que constituye un tipo de información que soporta enciclopedia, que aporta información relacionada con artículos que no es un artículo en sí mismo. Este tipo de anexos se utilizan en espacios específicos y se caracterizan en la categoría. Vamos a la confirmación de papeles de trabajo. Es una obtención de una comunicación escrita de una persona independiente de la empresa examinada y que se encuentra en posibilidad de conocer la naturaleza y condición de la operación. El oficio de presentación consta de varios caracteres, en el cual son los siguientes que vemos en la pantalla: logotipo y nombre de la empresa. Cuando nosotros vayamos a hacer una auditoría a una empresa, al hacer nuestro oficio de presentación, tenemos que solicitar a la empresa que nos brinden el logotipo y el nombre correcto junto con dirección, números de teléfono, para poder agregarlo en nuestro logotipo. El otro carácter es fecha de informe, la fecha en que nosotros estamos redactando nuestro oficio de presentación es la fecha que tiene que estar estipulada. Funcionario que recibe el informe. ¿Quién es el encargado? ¿Quién es la persona designada por la empresa que estará al frente de dicho informe? A esa persona debe ser dirigida principalmente al director o gerente general. Empresa o área auditada.
A la hora de redactar nuestro informe, tenemos que definir y tenemos que puntualizar en qué área estamos auditando, porque en una empresa hay diferentes departamentos, pero nosotros tenemos que enfocarnos en una sola área auditada, porque es un oficio de presentación. Nosotros no podemos mezclar todas las áreas. Es cierto, es en una misma empresa, pero ellos también tienen un organigrama y tienen un orden lógico. Ese mismo tenemos que ejemplificar, tenemos que puntualizar, tenemos que indicar el área en que estamos auditando. Si es el área de contabilidad, o área de manufacturera, o área computacional. En este caso, como es computación, en el área de computación. Periodo de la evaluación. ¿De qué fecha iniciamos y qué fecha terminamos? Tenemos que puntualizar, tenemos que enfatizar en nuestro informe el periodo de inicio y el inicio y el final de nuestra auditoría. ¿Quiénes son los responsables en la auditoría? ¿Quién es el encargado de hacer dicho informe? Somos nosotros los auditores, y por lo mismo tenemos que, al final de la hoja o al final del informe, con una firma, sello si es posible, número de colegiado, si es activo, para que tenga validez y tenga soporte ese informe. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un oficio de presentación. Dice República de Ecuador, Asamblea Nacional. Es el logotipo en el cual se fue a auditar. La fecha, primero se escribe el lugar y luego la fecha. Aquí el ejemplo nos muestra que es en Quito, Ecuador, el 13 de noviembre de 2013. Tenemos que nombrar el número de oficio y la fecha de año. ¿A quién va dirigida? Al señor Galo Borja, presidente de la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico Tributario y su regulación y control. En su despacho dice lo siguiente: de mi consideración, en atención a lo dispuesto en los artículos 295 y 104 de la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Función Legislativa respectivamente, presento mis comentarios y observaciones de forma del presupuesto general del Estado para el periodo fiscal 2014, a fin de que sean incluidos en el informe final que redactara la comisión de su presidencia. Cabe señalar que la información analizada proviene de la Proforma 2014 remitida por el presidente de la República mediante oficio T 5593-SGJ-13-953 del 1 de noviembre de 2013 de la Proforma del Presupuesto General del Estado 2013. Reciba a través de memorandos SAN-2013-0880 de 10 de julio de 2013 y del informe de ejecución presupuestaria enero-junio de 2013 presentada con Manfin-DM 2013.0677 del 30 de noviembre de 2013. Como ven, ahí está específicamente el área que se fuera a auditar, la fecha, el periodo, el área, y está la firma del auditor independiente. Tenemos los dictámenes de auditoría.
la estructura del dictamen de auditoría, que es de la siguiente manera. Párrafo del alcance. ¿A qué nos referimos con el párrafo del alcance? Si el auditor llega a encontrar algún error, porque es por lo general que van los auditores, solo para hallar errores en las empresas, pero ojo, no es para juzgarlos, no es para criticarlos, sino es para darles orientación. Se les da una orientación específica al gerente de qué se está haciendo mal, si es que en algunas ocasiones las personas encargadas carecen de conocimiento o no tienen bien explícito qué es y cuál es su función. Pues el alcance de auditoría es solo determinar a dónde van a llegar, cuál va a ser el fin. Párrafo explicativo, solo en caso necesario. Si es caso necesario, solo se hace un párrafo explicativo indicando el área afectada. ¿Qué es lo que provoca que la empresa esté teniendo dificultades en sus finanzas, o si es que todo va bien? Si va bien, no es necesario ese párrafo explicativo. Párrafo de opinión. Aquí es donde el auditor ingresa o entra o le permite informar sobre el funcionamiento de la empresa. En la auditoría encontramos dos tipos de dictámenes, el cual puede ser realizado según al que les parezca mejor al auditor. Dictamen estándar y dictamen con implementación de la NIA 700. Tenemos lo que es un dictamen estándar, el cual también es conocido como dictamen limpio o sin salvedades. Esto es cuando el auditor realizó la inspección de los estados financieros y fueron presentados correctamente de acuerdo a las NIF, es decir, sin irregularidades y cumpliendo lo establecido. Tenemos los elementos básicos que lleva el dictamen, lo que es título, declaración de que los estados financieros fueron auditados, declaración de que los estados financieros son responsabilidad de la administración y que la responsabilidad del CPA es expresar una opinión, declaración de que la auditoría fue realizada de acuerdo con las líneas, declaración de que la auditoría incluye de base selectiva de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros, declaración de que el CPA considera que su examen provee una base razonable para emitir una opinión, párrafo explicativo en todos los casos de opinión distinta a la estándar y párrafo de opinión, nombre, firma y número de colegiado del CPA responsable y fecha del dictamen. Ejemplo de un dictamen estándar para ir conociendo los elementos más a fondo y así poder tener una idea de cómo realizar este dictamen. Como nos podemos dar cuenta, empieza con el título correspondiente, luego en el primer párrafo está lo que es la declaración de que los estados financieros fueron auditados por el CPA, y también en el primer párrafo nos podemos dar cuenta de la declaración de que los estados financieros son responsabilidad de la administración. Luego en el segundo párrafo podemos ver lo que es la declaración de NIA, donde el CPA indica que la revisión de los estados financieros fueron cumpliendo estas normas. Luego tenemos declaración de que el CPA provee una razón razonable, que se encuentra también en el segundo párrafo. Y luego tenemos lo que es el párrafo de opinión, en el cual el CPA hace saber que los estados financieros están correctamente, sin ninguna irregularidad y cumplen con todo lo establecido en la ley. Luego, por último, tenemos los datos correspondientes,
del CPA que realizó el dictamen, su nombre y su colegiado adoptivo. Luego tenemos lo que es el dictamen con la NIA 700. Este dictamen define las responsabilidades que tiene el auditor para formar una opinión acerca de los estados financieros y menciona cómo debe de ser la presentación y el informe de auditoría, el contenido del informe de auditoría. Entonces, en este dictamen de la NIA 700 vamos a ver un ejemplo en el cual nos podemos dar cuenta que empieza con un encabezado en el cual va dirigido a la empresa a la que estamos auditando. Luego nos podemos dar cuenta que habla del que el CPA tuvo a la vista los estados financieros, los revisó, y en el segundo párrafo podemos ver que está la opinión del CPA, donde él hace saber si hay alguna irregularidad en la empresa, si hay algo que se pueda mejorar en la empresa, como una sugerencia, una opinión que él está haciendo, y luego podemos ver que sigue lo que es el fundamento de la opinión, en donde el CPA hace saber que se basó en las guías, deja claro sus responsabilidades como CPA y implementa también lo que es el código de ética, sobre lo que él se basó también para poder dar su opinión. Luego podemos ver que sigue los datos finales del auditor, donde va su nombre, su número de colegiado, que va hasta el final, junto con la fecha en la que se está emitiendo el dictamen. Un dato importante de esto es de que el dictamen estándar y el dictamen de la NIA 700 cuentan con una diferencia, la cual es de que en el dictamen estándar la opinión del CPA va casi de último, y en el dictamen de la NIA 700, como nos podemos dar cuenta, va al principio, que es ya en el segundo párrafo. Entonces, cédula de situaciones relevantes. Parte fundamental del informe de auditoría son los formatos de situaciones relevantes. Estos son los documentos oficiales donde el responsable de la auditoría reporta las desviaciones que, según su criterio, son las más importantes encontradas durante el desarrollo de la auditoría. En esta cédula encontramos 4 columnas. Tenemos referencia, situaciones, causas y soluciones. Anotamos lo mismo que en las cédulas anteriores, con la diferencia de que en esta cédula el auditor anota lo más importante y lo más relevante que encuentra en los papeles de trabajo. Y encontramos la estructura en la parte de arriba con el nombre, la hora editada, la fecha, y en la parte de abajo el nombre y firma quien elaboró el documento y el nombre y firma quien lo aprobó. Los informes de auditoría de sistemas es prácticamente todo lo que estamos viendo desde el oficio de presentación hasta llegar a la carta del informe. Esta carta se estructura con el nombre de quién es el que recibe, el nombre del gerente. En este también anotamos los hallazgos encontrados. Anotamos también las recomendaciones que da el auditor en su calidad de profesional. También anotamos el trabajo de auditoría, en qué consistió, qué tipo de planificación utilizamos y organización del perfil del recurso humano. También anotamos en qué área fue realizada la auditoría. También anotamos qué procedimientos utilizamos para llegar al informe, qué metodología, en base a qué NIF, a qué NIA nos basamos para llegar a este punto.
Y al final ponemos la firma del auditor con el sello respectivo y el número de colegiado.